Bienvenidos una vez más a su refugio de chismes, donde la adrenalina de la especulación y la intriga son el pan de cada día. Espero que tengan sus tazas de té bien calientes, porque hoy la cosa se pone más caliente que el sol de Estambul en pleno verano. Hoy, como ya anticipamos, vamos a diseccionar, analizar, pulverizar y volver a armar la noticia que ha paralizado el mundo del fandom turco, la supuesta confesión de amor de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Sí, esos nombres que evocan suspiros, noches en vela viendo asteriscos en Calcap asterisco y un romance que trascendió la pantalla. ¿Recuerdan cómo nos hacían palpitar el corazón con cada mirada, cada roce, cada diálogo lleno de dobles sentidos? Pues prepárense porque el capítulo siguiente de esta historia podría estar escribiéndose ahora mismo, y nosotros vamos a ser los primeros en leerlo. El epicentro de este terremoto emocional es un vídeo que circula como pólvora en las redes sociales, un clip titulado con la sutileza de un camión de bomberos, Bomba Kerem confiesa su amor a Hande en vivo, no te lo pierdas. Una declaración así no se puede tomar a la ligera. Pero, ¿es oro todo lo que reluce? ¿Es realmente Kerem abriendo su corazón a los cuatro vientos, o estamos ante una cortina de humo, una manipulación digna del más astuto villano de telenovela? Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de conjeturas, si eres nuevo en este santuario del chismorreo, bienvenido seas. Te invito a suscribirte a nuestro canal, a activar la campanita para que no te pierdas ni una pizca de nuestras exclusivas, nuestros análisis exhaustivos y nuestros chismecitos jugosos sobre las estrellas turcas que nos roban el sueño. Y si ya eres parte de esta maravillosa familia, me alegra tenerte de vuelta. Agarra tus palomitas, porque la función está a punto de comenzar. Ahora sí, vamos al hueso del asunto. El vídeo en cuestión ha desatado una histeria colectiva, dividiendo a los fans entre la euforia y el escepticismo. Lo primero que debemos hacer es rastrear el origen de la filtración. ¿De dónde salió este vídeo? ¿Quién lo publicó inicialmente? ¿Es una fuente confiable o un simple troll sediento de atención? Recordemos que las redes sociales son un campo minado de noticias falsas, rumores infundados y montajes elaborados para engañar al público. Después de una investigación exhaustiva, hemos logrado identificar la fuente original del vídeo, una cuenta de Instagram dedicada a la cobertura del espectáculo turco. Hasta aquí, la cosa parece legítima. Sin embargo, el hecho de que provenga de una fuente especializada no garantiza su veracidad. Podría ser una cuenta que busca desesperadamente ganar seguidores, o que está siendo utilizada por terceros con oscuras intenciones. Lo que realmente nos importa es el contenido del vídeo. ¿Qué es exactamente lo que supuestamente dijo Kerem? Según lo que se puede discernir en el audio, que seamos honestos, deja mucho que desear en cuanto a calidad. Kerem estaría participando en un evento en vivo, posiblemente una entrevista o una conferencia de prensa. En un momento dado, un periodista o un fanático le pregunta sobre su relación con Hande, y ahí es donde el drama comienza a cocinarse a fuego lento. Aparentemente, Kerem responde con una sonrisa enigmática y dice algo similar a: Hande es una persona muy especial para mí. Siempre lo ha sido. Le tengo mucho cariño y respeto. Hasta este punto, la declaración podría interpretarse como una muestra de aprecio hacia una antigua compañera de trabajo, una amistad sincera que perdura en el tiempo. Pero lo que sigue a continuación es lo que ha encendido la mecha de la especulación. Se escucha con la dificultad que implica un audio deficiente que Kerem añade: quizás, en el pasado, no fui lo suficientemente claro con mis sentimientos. No supe cómo expresarme correctamente. Pero hoy, puedo afirmar con toda honestidad que Hande ocupa un lugar muy importante en mi corazón. ¡Bam! Ahí está la bomba. La frase que ha hecho temblar los cimientos del fandom Hande Kerem. Una declaración ambigua, sí, pero cargada de un potencial explosivo. Ahora bien, es fundamental mantener la cabeza fría y analizar la situación desde una perspectiva objetiva. Primero, debemos considerar el contexto en el que se produjo esta supuesta confesión. ¿Dónde estaba Kerem? ¿Quién lo estaba entrevistando? ¿Cuál era el ambiente general del evento? Estos detalles son cruciales para interpretar correctamente sus palabras. Si por ejemplo se trataba de un evento informal y distendido, es más probable que Kerem se sintiera cómodo para hablar con mayor libertad. Por el contrario, si era un evento formal y protocolario, es posible que sus palabras estuvieran más medidas y calculadas. Segundo, la calidad del audio es un factor determinante. No podemos basar nuestras conclusiones en un audio distorsionado y poco claro.
Podríamos estar escuchando algo completamente diferente a lo que realmente dijo. La manipulación digital es una herramienta poderosa, y es relativamente fácil editar un audio para cambiar el significado de las palabras. Además, la entonación, el volumen y la velocidad del habla pueden alterar la interpretación de un mensaje. Tercero y no menos importante, debemos tener en cuenta la personalidad de Kerem. El actor siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Rara vez ha hecho declaraciones explosivas sobre sus relaciones personales. Por lo tanto, es poco probable que haya decidido confesar su amor por Hande de manera tan directa y pública. Kerem es un hombre inteligente y consciente de su imagen pública, y es muy cuidadoso con lo que dice y hace. Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad de que Kerem haya decidido abrir su corazón. Quizás la distancia, la reflexión y el tiempo han hecho que se dé cuenta de que Hande es la persona que realmente quiere tener a su lado. El amor es un sentimiento complejo y misterioso, y a veces tarda en manifestarse plenamente. Quizás Kerem necesitaba este tiempo para comprender la profundidad de sus sentimientos por Hande. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans, los espectadores, los que alimentamos el chismorreo con nuestras propias especulaciones y teorías. ¿Qué creen ustedes? ¿Piensan que Kerem realmente confesó su amor por Hande? ¿O se trata de un simple malentendido? ¿Un arrebato de nostalgia? ¿Una estrategia de marketing para generar revuelo? Las posibilidades son infinitas. Personalmente creo que la verdad se encuentra en un punto intermedio. Es posible que Kerem haya expresado su cariño y admiración por Hande, pero de una manera más sutil y ambigua. Los medios de comunicación, sedientos de titulares impactantes, han exagerado sus palabras y han creado esta falsa expectativa de una confesión de amor en vivo. Es un juego peligroso porque alimenta falsas esperanzas y puede generar decepción si la realidad no se ajusta a las expectativas. Pero, ¿qué importa la verdad cuando tenemos el chismorreo a flor de piel? Lo importante es que este vídeo ha reavivado la llama de la esperanza en muchos fans que sueñan con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo. Y seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría verlos enamorados? Su química en pantalla era innegable, y muchos creían que su romance en la vida real era la prolongación natural de sus personajes. Ahora, vamos a analizar el comportamiento de Hande. ¿Cómo ha reaccionado a este torbellino mediático? Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración al respecto. Ha mantenido un perfil bajo y se ha limitado a publicar fotos y vídeos en sus redes sociales relacionados con sus proyectos profesionales. Su silencio es elocuente y puede interpretarse de diversas maneras. Esta actitud podría indicar que Hande no quiere alimentar los rumores y prefiere mantenerse al margen de la controversia. Podría ser que esté cansada de la atención mediática y que quiera proteger su privacidad. O por el contrario, podría ser que esté esperando el momento adecuado para hablar y aclarar la situación. Quizás esté sopesando sus opciones y decidiendo cómo responder de la manera más inteligente y diplomática. También es importante recordar que Hande actualmente tiene una relación sentimental con otra persona. Por lo tanto, es comprensible que no quiera hacer comentarios que puedan afectar su relación actual. Sería irresponsable y egoísta por su parte alimentar rumores que pudieran dañar los sentimientos de su pareja. En definitiva, la situación es compleja y llena de matices. No podemos sacar conclusiones definitivas basándonos únicamente en un vídeo de dudosa procedencia. Necesitamos más información y, sobre todo, la versión de los propios protagonistas. Hasta que Kerem y Hande decidan hablar, todo serán especulaciones y conjeturas. Mientras tanto, seguiremos disfrutando del chismorreo, alimentando nuestras fantasías y soñando con un posible reencuentro entre Kerem y Hande. Porque al final, ¿quién no cree en los finales felices? En el mundo de las telenovelas turcas todo es posible. En resumen, hemos analizado un vídeo que ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde supuestamente Kerem Bürsin confiesa su amor a Hande Erçel en vivo. Hemos examinado la fuente del vídeo, la calidad del audio y el contexto en el que se habrían producido las declaraciones. Hemos considerado la personalidad de Kerem y el comportamiento de Hande, así como las diferentes interpretaciones que se pueden hacer de la situación. Como siempre, gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del chismorreo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado interesantes mis reflexiones. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem realmente confesó su amor por Hande?
¿O se trata de un simple malentendido? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y chismecitos jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.